Hola a todos, nos encontramos ya en nuestra tercera clase de metodología de la investigación. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que leo todas sus respuestas, aunque no se las conteste. Me gusta ver que tienen la capacidad de reflexionar, aunque me llamó la atención en la última pregunta que le hice acerca de, el tema de la objetividad y la subjetividad y cuál de los dos elementos le daba más validez a las investigaciones. Muchos de ustedes claramente tienen la noción de que la objetividad es casi como la materia prima que se necesita para desarrollar ciencia, y tienen razón, pero eso sin embargo no significa que la subjetividad no tiene ninguna cabida o que la subjetividad impide alcanzar el desarrollo de un método científico de manera total o de manera tal como lo hacen las ciencias exactas. En ese sentido, no veamos que la subjetividad es un obstáculo, sino que es una complejidad más dentro de las disciplinas que necesitan trabajar con ella, porque recuerden que el método científico no se aplica únicamente a las ciencias exactas, sino que también se aplica a las ciencias sociales y a las ciencias em, como la matemática o la filosofía. Aclarado eso, la clase de hoy día se va a enfocar a los distintos tipos de investigaciones que podemos desarrollar. Vamos a revisar dos categorizaciones. La primera de ellas ya la habíamos revisado en la clase anterior, hoy día la vamos a revisar con más profundidad y con algunos ejemplos. La segunda categoría es nueva y a esa le tienen que poner más atención. Bien, partamos. La primera categoría en los distintos tipos de investigaciones que nosotros hacemos es la diferenciación más clásica que podemos ver y que tiene que ver con este enfoque entre lo cuantitativo, aquello que se puede medir con números, versus lo cualitativo, que sería imposible de medir con números. En ese sentido, tenemos la primera clasificación muy amplia que nos permite establecer si una investigación se va a basar netamente con datos totalmente objetivos o si es una investigación que va a añadir más bien elementos de la subjetividad. Como ustedes ya habían visto, cada uno de estos elementos es más propio de un tipo de ciencia. Los enfoques cuantitativos son mucho más propios de las ciencias exactas o de las ciencias más bien empíricas o naturales, mientras que los enfoques cualitativos son mucho más apropiados para las ciencias de carácter social. Ahora bien, eso no significa que una ciencia natural no pueda añadir elementos de subjetividad dentro de sus investigaciones o viceversa. Una ciencia social no pueda añadir elementos de objetividad dentro de sus estudios. Más bien al revés. Mientras más amplias sean las investigaciones, por lo general resultan mucho mejor, obviamente atendiendo bien a las sutilezas de cada uno y a la disciplina propia que cada uno va a desarrollar. La biología o la química no va a tratar de la misma manera las subjetividades como lo va a hacer la historia o la sociología o la política. Así que cada una de las disciplinas lo va a hacer en función de de sus propias necesidades. Bien, ahora bien, hay una tercera opción que obviamente muchos de ustedes ya la podrían haber anunciado y que tiene que ver con la mezcla de estos dos elementos. Como yo les dije, en la mayoría de los casos, mientras más amplia sea la investigación, hay más permiso para poder utilizar datos objetivos y también ayudarlos con datos subjetivos. Por lo tanto, a ese tipo de investigaciones le vamos a poner un tercer nombre y las vamos a llamar investigaciones con enfoque mixto, que sería un paso más allá en el proceso de investigación. Y la tendencia claramente es a que la mayoría de las investigaciones, mientras más profundas son, más mixtas tienden a ser, porque utilizan eh, más diversas formas de recolectar información. Así que, por lo tanto, tenemos tres categorizaciones: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Bien, eso sería lo primero que tenemos que revisar. Ahora bien, para ejemplificar lo que yo les explicaba anteriormente, vamos a revisar algunos ejemplos. Claramente yo no se los voy a leer todos, el ejercicio de ustedes es revisarlos, pero quiero seleccionar algunos de ellos para poder explicarles cómo los distintos temas pueden ser tratados de diferente forma en función de si el enfoque va a ser cuantitativo o si va a ser de carácter cualitativo, para que vean que el método científico o las investigaciones en el fondo pueden desarrollarse en ambas categorías,
el hecho de que una investigación se enfoque más bien desde lo cualitativo no le resta mérito, ¿bien? Y también el hecho de que lo enfoquemos netamente desde perspectiva cuantitativa no significa que no puede desarrollar interpretaciones. Así que las dos son igualmente válidas para poder aplicarlas a algún estudio. Partamos con un ejemplo para poder graficarlo. Ahí aparece en la tabla varios ejemplos, pero vamos a seleccionar algunos. El primero de ellos entonces es el tema de la familia. Ahí aparecen dos estudios reales que ustedes pueden investigar por internet y nos cuenta un breve resumen, una síntesis de qué se trata cada una de las investigaciones, categorizándola en una que es cuantitativa versus otra que es de carácter cualitativo. En este caso, el primer ejemplo nos muestra la familia y un enfoque cuantitativo podría hablar acerca de describir la procedencia de los inmigrantes en México y de cómo se compone su familia y de cómo se ha integrado esa familia en términos sociales y en términos económicos a la sociedad mexicana. En ese sentido, el estudio de la familia está dado por estadísticas particularmente, que tiene que ver con las estadísticas de ingreso de familias inmigrantes al territorio mexicano, em, elementos cuantitativos como el nivel de ingresos económicos que recibe esa familia, medidores de integración social que tiene que ver con si estas familias están insertas dentro de programas de salud, si tienen sus papeles al día y que todos son elementos que se pueden corroborar con datos concretos y que se pueden finalmente traducir en elementos numéricos o estadísticos que le dan ese peso objetivo a la investigación. Por otro lado, si el tema de estudio también es la familia y le queremos dar un enfoque más bien de carácter cualitativo, muy subjetivo, un segundo enfoque podría ser este estudio de Gabriel Careaga, que es Mitos y fantasías de la clase media en México. Y en este sentido, la investigación se enfoca más bien a retratar cómo podemos categorizar a las familias de clase media de México en función de sus comportamientos, de sus hábitos, de sus tradiciones, para poder hacer una descripción a través de esta categorización. Si se fijan, en la descripción no aparece ningún dato cuantitativo, no hay ninguna estadística que nos permita hacer esa caracterización. Sin embargo, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con la percepción misma del investigador que está haciendo una observación de las clases medias de México. No utiliza ningún número, solamente la descripción. Ahí hay un ejemplo. Si se pasan al siguiente cuadrito, pueden ver otro ejemplo que tiene que ver con el fenómeno urbano, el estudio de la ciudad. ¿Cómo podríamos estudiarla de manera cuantitativa? Por ejemplo, el estudio de cuáles son las variables que afectan la vida social de la ciudad, un estudio que habla acerca de la densidad de la población, es decir, qué tanta población existe dentro de un determinado territorio, si está con excesivo hacinamiento, una superpoblación, o más bien está poco densamente poblada. Y eh, cuáles son los elementos que influyen en el bienestar o el descontento de esa población que habita un determinado territorio, que se pueden cuantificar a través de encuestas, por ejemplo. Una manera más subjetiva o cualitativa de poder estudiarla tiene que ver con lo que hace Manuel Castells en este estudio que se llama The Urban Question en singular, que nos habla acerca de el urbanismo y la forma en cómo los espacios expresan ciertas ideas. Dentro del área de estudios de geografía humana, los espacios tienden a ser un reflejo de lo que la gente necesita dentro de la ciudad y por lo tanto se crean en función de las necesidades del ser humano. Ahora bien, como ese estudio no lo podemos hacer a través de elementos estadísticos, lo que hace Manuel Castells es estudiar subjetivamente los lugares de la ciudad, por ejemplo, la plaza. ¿Qué elementos sirven de la plaza para la vida cotidiana de las personas que por ahí habitan? Los parques, ¿qué elementos de los parques? ¿Por qué están diseñados de esa manera? ¿Cuál es el objetivo principal que tienen cada uno de ellos? ¿Por qué se hace una plaza cívica en determinado lugar? ¿Cuáles son las necesidades que se van cubriendo? ¿Cómo responde la población a la ubicación de ese sector? Cuáles son los usos sociales que le da la gente ahí, qué hace la gente, cómo socializa, etcétera. Son elementos que no se pueden medir a través de los números, sino que tienen que ser necesariamente a través de la observación. O este otro ejemplo, cómo estudiamos el comportamiento criminal. El estudio de Samson y de Laud nos habla acerca de investigadores que recolectan datos
acerca de las variables que hacen que finalmente los adolescentes cometan conductas desviadas, que son variables que se pueden medir estadísticamente. Por ejemplo, los adolescentes que han tenido una infancia traumática, recibiendo abuso intrafamiliar cuando eran pequeños, son más propensos a delinquir en un futuro o son más propensos al comportamiento criminal, que son estadísticas. O bien, las personas que finalmente terminan siendo criminales están asociados más bien a rasgos psicopáticos que pueden ser detectables a través de patrones de conducta a través del estudio de la psicología. O también correlacionarlo con la situación socioeconómica de la familia, etcétera. Son elementos que se pueden estudiar de manera objetiva. Ahora bien, también puede existir un estudio cualitativo como el que hace Sánchez Jankowski, que nos habla acerca de el estudio de pandillas en Los Ángeles, Boston y Nueva York y cómo se producen las relaciones y los vínculos dentro de estas micro sociedades que se van formando y cuáles son los hábitos, tipos de conducta que se van desarrollando. Si se fijan, el patrón común que se da acá es los estudios cuantitativos buscan datos concretos que se puedan graficar a través de la estadística, que se puedan enumerar, mientras que los estudios cualitativos se enfocan más bien en la observación, en la descripción de elementos que nos puedan retratar ciertas realidades de la sociedad. Así que los dejo con el resto de los ejemplos para que lo puedan revisar. Muy bien, y aquí nos encontramos ya en la segunda categoría que yo les planteaba, que tiene que ver con los propósitos investigativos. En una primera categoría hablábamos acerca de las investigaciones que eran cualitativas, cuantitativas o mixtas. Ahora, viéndolo desde otro enfoque, podemos ver a las investigaciones en función de cuál es el propósito que intenta cumplir o cuál es la posición dentro de la línea histórica de la investigación que está ocupando este trabajo que yo quiero realizar. En ese sentido, es importante que categoricemos estas cuatro tipologías donde podemos ver distintos tipos de investigaciones. Partamos con la primera. A pesar de que tengan nombres como bien rimbombantes, no son tan difíciles de entender. La primera de ellas corresponde a las investigaciones de carácter exploratorio. Como lo dice su nombre, este tipo de investigaciones intenta explorar. ¿Y por qué se utiliza esa palabra? Porque por lo general se utiliza para investigaciones que se desarrollan por primera vez en torno a un tema novedoso. Eh, Busca explorar por primera vez un fenómeno, un procedimiento, un fenómeno sea social o sea de la naturaleza, y da lo mismo de dónde venga, pero lo importante es que esa investigación es una de las primeras que se está desarrollando. No se sabe nada sobre el tema y la investigación es muy inicial. Es una aproximación a este tema que recién estamos conociendo. Por lo tanto, ¿en qué tipo de contexto se podría aplicar este tipo de investigación? Piensen un poco. Bueno, la respuesta a la que deberían haber llegado es que este tipo de investigaciones solo se puede aplicar con temáticas que son muy actuales, es decir, donde nadie haya escrito sobre ellas y ustedes sean los primeros que las desarrollen como un propósito de investigación. Estamos hablando de a lo mejor los últimos descubrimientos científicos del último tiempo o de fenómenos sociales que son muy recientes. Voy a inventar algo, a lo mejor, como yo no soy de ciencia, quizás me equivoco, pero ahora que estamos hablando de una vacuna contra el COVID-19, sería una investigación exploratoria porque no sabemos nada o muy poquísimo, hace muy poco, acerca de este virus y mucho menos de la vacuna que lo podría curar. Así que por lo tanto todas esas investigaciones serían de carácter exploratorio. O otro fenómeno actual que estamos viendo ya desde el punto de vista social es acerca del impacto económico que tienen estas crisis sanitarias que se producen a propósito del COVID-19. No habíamos tenido una crisis de tal envergadura, de tal repercusión internacional y multidimensional, que jamás lo habíamos visto. Por lo tanto, cualquier persona que quiera estudiar los efectos sociales, psicológicos de la cuarentena, el impacto económico de una cuarentena, va a ser una investigación exploratoria, porque sería como una de las primeras veces que se puede ver in situ. Así que ese sería un ejemplo. Otro tipo de investigaciones son las de carácter descriptivo.
Tal como lo dice su nombre, busca netamente describir un fenómeno. No busca explicar sus causas, no busca elaborar teorías, sino que simplemente busca describir un fenómeno. Por lo general, las investigaciones de carácter descriptivo no ofrecen nuevos elementos a las investigaciones, sino que más bien se ciñen a narrar determinados fenómenos de la naturaleza o de la sociedad. Por lo tanto, la idea es que, por ejemplo, la tesina de ustedes no sea de carácter descriptiva. ¿Qué sería descriptivo, por ejemplo? Un artículo de Wikipedia. Por ejemplo, si buscáramos en Wikipedia Segunda Guerra Mundial o Guerra Fría, nos encontraríamos con todos los detalles de la Guerra Fría, narrados casi de manera cronológica. Pero eso sería descriptivo. Estaríamos narrando un proceso. Lo mismo si lo llevamos al ámbito, por ejemplo, de la biología. Si buscamos un artículo acerca de el sistema digestivo, vamos a encontrar toda la página con la descripción del proceso digestivo, desde que uno se echa la comida a la boca, se forma el bolo alimenticio, hasta que se genera la excreción. Eh, pero en el fondo, ese tipo de investigaciones hace solo una narración de lo que ya se sabe. Es una especie como de compendio o de recopilación. No ofrece una explicación nueva, sino que simplemente resume, sintetiza lo que ya existe. Ese tipo de investigaciones descriptivas existen, sí, pero la idea es que ustedes no la desarrollen en su tesina, sino que hagan algo un poquito más elaborado. Bien, tampoco les pido que sea exploratoria, sería maravilloso que lo hicieran, pero tampoco aspiremos a lo máximo, o aprendamos a gatear antes de caminar. A eso me refiero. Otro elemento, el tercer ejemplo o tipo de propósito investigativo son las investigaciones de carácter correlacional. Como lo dice su nombre, correlacional, es decir, que correlaciona variables. Si se fijan, no es un estudio completo de un determinado tema, sino que de una parte del mismo. Eso significa que estudia la relación que existe entre dos o más variables dentro de un mismo fenómeno. Esa sería la definición más técnica. ¿Cómo la podemos ver ejemplificada en algún tipo de estudio? Por ejemplo, los primeros estudios que se dieron cuenta acerca de la necesidad de luz solar en el crecimiento de las plantas, por ejemplo, porque ahí hay dos variables, el factor luz solar y el factor crecimiento de la planta. Los estudios que se encargaron de hacer esa demostración fueron de carácter correlacional, porque hacían juntar dos variables. Otro fenómeno que podemos utilizar para graficar este tipo de estudios correlacionales, podemos ver, por ejemplo, em, la correlación que existe entre la violencia infantil versus la presencia de conductas psicopáticas cuando se es adulto. La mayoría de los psicópatas han presentado situaciones de abuso durante su infancia, por lo tanto ahí se correlacionan dos variables que tienen que ver con la historia infantil familiar de un determinado individuo versus sus conductas psicopáticas en el futuro, o la probabilidad de que presente conductas psicopáticas en el futuro. Ahí hay dos variables que se pueden correlacionar. Pero si se fijan, no son estudios completos. En el caso de la luz solar y el crecimiento de la planta, no estudiamos todo el proceso de crecimiento de la planta ni todas las variables que inciden en este proceso, sino que solamente la correlación entre luz solar y crecimiento. Y lo mismo en este otro estudio psicológico social. No estudiamos todo el fenómeno de la psicopatía, sino que estudiamos más bien la correlación entre la historia infantil versus la potencialidad de llegar a ser un psicópata en el futuro. Solo se estudian variables. Y esto contrasta entonces con la última tipología, que son las explicativas, es decir, investigaciones que buscan explicar un todo, que buscan darle una explicación a un determinado fenómeno. Pero recuerden, se distingue de la tipología descriptiva, porque las investigaciones de carácter explicativo le buscan causas a los fenómenos. Hacen una relación de causa y efecto. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? ¿Cuáles son los efectos que genera?
es mucho más grande y por lo tanto la desarrollan por lo general gente que ya se está dedicando a sus posgrados, su magíster o sus doctorados dentro de sus campos de investigación. Por lo tanto es más difícil que ustedes la lleguen a desarrollar. ¿Qué es lo más probable que ustedes puedan desarrollar en una tesina? O exploratoria, si es un fenómeno muy nuevo, o correlacional, ¿ya? Porque estaría como dentro de los alcances para desarrollar dentro del tiempo y los recursos que se tienen. Una investigación de carácter explicativa es muchísimo más compleja. Bien, esas serían las tipologías que les puedo mencionar. Si pueden en sus cuadernos hacer un ejemplo de cada una de ellas, sería maravilloso. Y bien, para volver a ejemplificar esta segunda tipología, les presento este texto, no se los voy a leer yo, léanlo ustedes y traten de buscar estas diferencias que hay entre las tipologías explicativa, descriptiva y correlacional. Léanlo y, como les dije anteriormente, ojalá puedan colocar un ejemplo de cada uno de estos estudios inventados por ustedes, lógicamente, en sus cuadernos. Lean y desarrollen esa actividad. Muy bien, y así llegamos al final de esta clase. Espero que no haya sido tan tediosa y cerramos con una actividad, lógicamente, como siempre, para que la contesten en el thread del mail que yo les envío. Bien, la actividad es muy pequeña y consiste en lo siguiente. Elijan un tema de su gusto, da lo mismo el tema, tiene que gustarles a ustedes, recuerden esa regla máxima, la investigación tiene que ser frente a algo que a mí me guste, pero que también sea científicamente estudiable. No me van a poner, no sé, cómo hablar con los muertos. No, no, eso no es científico. Bien, elijan un tema que sea científicamente estudiable y traten de buscarle una forma cuantitativa de cómo podríamos estudiarlo y también una forma cualitativa, ese mismo tema, pero trabajarlo de manera cualitativa. Hagan ese ejercicio y lo comentan como respuesta en el mail. Y eso sería. Bien, espero que tengan un lindo día y nos vemos ya la próxima semana en una siguiente clase.